Y ahora sí, vamos ya con el análisis de la jornada del día de hoy. Borja de Castro, analista de mercados de Banco BIG. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Marta. Bueno, jornada negativa para Wall Street. Tampoco hay grandes datos por el momento que puedan explicar un poco por qué se está moviendo así el mercado. Tenemos dentro de muy poquito dato de ISM en Estados Unidos, de PMI, pero antes de nada, de momento, ¿cómo estás viendo la sesión en Estados Unidos y en Europa? Bueno, creo que en Europa es pesimista en general, también por la data que hemos conocido esta semana. España, pues bueno, se había comportado un poco mejor con esa subida en la apertura por parte de Telefónica, con ese capital saudí que habéis hablado y que ahora hablaremos, pero bueno, con la corrección que ha tenido también a lo largo de la sesión el valor, pues ha vuelto a esos valores negativos y bueno, parece que Estados Unidos sigue un poco la senda, también pendiente de ese ISM y pendiente también del libro base de la FED que saldrá esta noche aquí en España, mediodía allí en Estados Unidos. Antes de comentar sobre Telefónica y sobre ese capital saudí, quería preguntarte también, mirando ya a China, al sector inmobiliario, que ahora mismo está un poquito, bueno, pues en crisis, ya lo sabemos, en China. Evergrande en el día de hoy ha subido en bolsa un 70% en la bolsa de China. Muchos dicen que tiene que ver con lo que ocurrió en el día de ayer con Country Garden, que consiguió evitar el default casi a última hora, pagando esos bonos en dólares dentro de lo que era todavía el periodo de gracia. Yo supongo y entiendo que estos vaivenes en el mercado, un valor que de repente un día cae un 80 y otro día sube un 70%, no es como para tenerlo en cuenta. Pero ¿cómo estáis viendo vosotros el sector inmobiliario chino y sobre todo la bolsa china? Sí, bueno, en general lo que es la bolsa china está en un momento de incertidumbre, está viviendo un momento en el que se esperaba pues que saliese con más fuerza de lo que ha tenido, empresas grandes, como bien hablas, como Evergrande, en situaciones muy comprometidas, que si lo viésemos en cualquier otra economía temblarían un poco los cimientos. Y bueno, en general está en una situación un poco inestable y, como bien comentabas, empresas con tanta volatilidad son difíciles de valorar y difíciles de entrar para el inversor recurrente. Vamos ya con Telefónica, Borja, porque en el día de hoy la compañía ha sufrido también bastante movimiento en bolsa, primero a la alza, luego a la baja, ahora está subiendo creo que poquito, pero muy poquito, creo que eran solo unas décimas. Sí. Hoy desde luego es protagonista por ese anuncio de Arabia Saudí, de una de las principales telecos del país, para comprar un 9,9% del capital, sin desatar ese escudo anti-OPAs en España, aunque hay bastantes dudas al respecto que enseguida vamos a intentar resolver aquí en el programa, pero antes de nada, ¿cómo estás viendo también el movimiento en Telefónica, el movimiento de Arabia Saudí, las reacciones que está teniendo la compañía, el gobierno sobre el tema? En definitiva, ¿cómo lo estáis viendo vosotros? Pues bueno, creo que se ve claramente cómo afecta una noticia al sentimiento del mercado, una noticia que todavía no estaba muy fundamentada, simplemente ese 9,9 del capital que iba a entrar Saudí sin explicar cómo y cuándo, y entonces el mercado se fue al alza. Luego, cuando analizamos más concretamente, digamos, la operación, vemos ese 4,9 en acciones circulantes, luego vemos cómo ese 5% está en productos que luego quieren convertir en esas acciones, digamos, con derecho a voto, para esquivar ambos escudos, que sabemos que es el 10% para compañías, digamos, que no están vinculadas al gobierno, y en este caso, como esa ciberseguridad y esa defensa está vinculada también a Telefónica, pues han tenido que hacer esa operación en el 4,9 y el 5 por capital externo. Mirar un poco también cómo va la operación. El gobierno tiene 3 meses para responder a esa solicitud y ver sobre todo cómo va avanzando el valor. Lo que podemos ver es que, aunque ha sido positivo el arranque de la sesión, en el rango semanal sigue Telefónica en un negativo de casi un 1%. Por último, Borja, quería preguntarte por el petróleo, hoy corrigiendo un poquito después del subidón del día de ayer. Estuvimos incluso por encima de los $90 el barril para el Brent, después del anuncio de Arabia Saudí y de Rusia. ¿Hasta dónde crees que puede llegar el movimiento? Porque hay algunos incluso que hablan del triple dígito, de los $100 el barril. No sé si llegaremos a tanto, pero de momento los $90 han sido bastante efímeros.
Sí, bueno, lo que podemos ver, y como bien comentabais antes, ha sido que ese recorte de la oferta por parte de Rusia y por parte de Arabia Saudí había sido, pues bueno, contrarrestado, digamos, por esas reservas y por esa sobreoferta de Estados Unidos. Parece que ahora, pues bueno, hubo ese recorte y ese parón por parte de Estados Unidos que hizo subir el petróleo. Sí que es verdad que si sigue con esta tendencia lo podríamos ver cerca de esos 95, pero a largo plazo pues volverá a su cauce normal y esas correcciones serán claves. Castro, analista de mercados de Banco Big, muchísimas gracias. Muchas gracias, Marta.